ha entrado, obviamente, por tener una de las mejores opciones. Él formaba parte de Perú Patria Segura, el partido que lideraba en este proceso electoral el señor Eresi. Jaime Salinas, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Carlos, buenos días, gracias por la invitación. Bueno, y después, ¿no es cierto?, de la larga jornada y las campañas, y bailar también de pasada en la campaña, ¿cuál es la lectura de Jaime Salinas respecto a su entrada al Consejo Municipal, a un nuevo Consejo Municipal? Bueno, yo no bailé, yo estuve en desacuerdo con esa parte de la campaña. Yo creo que todo candidato tiene derecho a escoger sus estrategias. En este caso yo fui un invitado de una parte del PPS, Renzo Reyardo nos invitó, quien es el secretario general. ¿No estaba de acuerdo con la campaña? No estuve de acuerdo con la parte del baile. Yo no creo que se pueda ganar votos bailando o cantando. Yo sí creo que la primera parte, el primer video fue alegre en términos de llamar la atención. Pero una cosa es llamar la atención del elector y otra cosa es convencer al elector a que vote por ti. Son dos escenarios distintos. Yo hubiese preferido que en una segunda parte de la campaña, luego del primer video, nos concentráramos en las propuestas y en un equipo de voceros de primer nivel que había. Y sin embargo, la campaña decidió que solo se concentraran en el candidato y sus videos y los voceros no existieran. Eresi solo lo conocía el 40% de la población de Lima. Entonces, soy Salvador, iba a generar recordación. Y eso sí funcionó, Carlos. Eso funcionó bien porque eso pegó, la canción era pegajosa. Ajá. Y ahí acertó Salvador. Además, esas decisiones, como debe ser, al final del día, ¿saben? Yo he sido candidato. Los candidatos somos los que recibimos los golpes y también los saludos. Por lo tanto, tenemos el derecho a tomar las decisiones algunas veces. Más allá que son los más disciplinados, los que normalmente ganan, los candidatos que hacen caso a sus asesores. Salvador decidió que su ángulo de artista y de cantante le podía significar ese salto al no tener el dinero y al no tener los recursos para hacerse más conocido en los sectores más populares. Creo que eso funcionó en la primera etapa. Alguien lo asesoró, alguien le dijo, no, sigamos con esta línea y dejemos de lado las vocerías, la parte política y concentrémonos solo en la parte musical. Y por lo tanto ustedes verán, Perú Patria Seguro no tuvo voceros en la campaña, solo estuvo Salvador y sus canciones. Lo que se lee de la campaña es que Salvador, precisamente por más campaña que haya sido, se corrió de los debates y perdió la oportunidad de, más allá de hacerse conocido, conocer sus propuestas. Tal vez esa sea una estrategia de Salvador, pero para las personas que iban con él, ¿fue lo más saludable? Bueno, yo invité a debatir varias veces a los tenientes alcaldes de las otras listas. Desafortunadamente no se dio, no aceptaron. Invité a debatir en varios medios que lo invitaron, además a Augusto Rey, que tampoco aceptó. Por lo tanto, Salvador no es el único que dijo no, varios dijeron que no. Los debates, Carla, son para mí muy válidos, y no solamente válidos, sino muy necesarios. Es la única forma que la gente puede no solamente comparar ideas, sino comparar caracteres, comparar personalidades, comparar formaciones, porque es en el vivo a vivo, en el uno a uno, que uno se da cuenta de las personas, y al final del día el elector está confiando en gente, no en papeles, no en propuestas solamente. ¿Crees que otros candidatos a teniente alcaldes no aceptaron ese reto que les planteaste, porque de alguna manera te has generado una suerte de estilo confrontacional en el Consejo? A ver, yo no creo, yo sé que no aceptaron, y no aceptaron, no sé si porque mi estilo sea confrontacional. Lo que yo hago en el Consejo, Carlos, es decir la verdad. Lo que pasa es que en el Perú decir la verdad es muy incómodo. Más fácil es acomodarse, más fácil es irse, ¿no es cierto?, de la mano con el poder, aceptar viajecitos, aceptar prebendas y no denunciar lo que el pueblo está denunciando. Yo siempre dije, yo no acepté ser invitado a estos cargos para servir al poder. Yo trabajo para Lima, para la población, para los vecinos. Eso sí, mi estilo es un estilo claro, directo, que a algunos irrita, pero es la única forma, creo yo, que se puede y se debe decir la verdad sin ambajes, eso sí, con documentos y con pruebas. Ojo que le podrían cuestionar precisamente por el hecho de no asistir al Consejo Edil, y por eso efectivamente lo acusaron, ¿no? Me lo han cuestionado en las redes sociales todos los que en su momento han seguido a Villarán, ¿no? Y intentaron vacarme por eso. Quedó demostrado de que yo tenía razón, el Jurado Nacional de Elecciones me dio la razón. Eso fue un montaje porque les explico con cifras. En primer lugar, yo no vivo de la política, como espero que nadie más viva de la política, porque ya ven ustedes los casos de la cantidad de presos que tenemos, hasta gente que ha sido reelecta, que está detenida por corrupción, alcaldes que se le encuentran millones de dólares en sus casas. En mi vida he tocado un sol del Estado, porque yo tengo una formación distinta y al contrario, yo estuve preso por defender la democracia. Pero es válido el cuestionamiento porque si va al Consejo Edil y lo han acusado de no ir, digamos, a las sesiones, eso como que preocupa un poco. Entonces, ¿no? Lo segundo, de 260 sesiones que hemos tenido,
yo me habré ausentado, y contadas oficialmente, no lo que dicen las redes sociales, me habré ausentado a menos de un tercio de las mismas, cosa que no es nada inusual en muchos otros regidores. Lo que pasa es que no todos son Jaime Salinas y no todos han señalado tantos casos de irregularidades en esta gestión. En tercer lugar, si fuese algo ilegal, créame que no lo haría. Pero lo más importante es que yo no cobro por esas sesiones que no he asistido. Son licencias sin goce de haber que la ley permite. Y al final, mire, varias personas me lo dijeron, algunos con mucha más insidia que con la elegancia que me lo dicen ustedes, que además tienen todo el derecho, porque es correcto. Es más, Carla, si yo he herido u ofendido a alguien por haber tenido que trabajar, porque yo soy consultor, y haberme tenido que ausentar en algunas sesiones, y sobre todo a los electores, yo me disculpo y les pido, lamento que eso haya sido, pero lo explico. Pero yo, en el fondo, prefiero que me acusen por faltar a que me acusen por robar. Y yo en eso tengo una línea de conducta muy recta, y al final del día, las denuncias que he hecho, las irregularidades que he señalado, las cosas que he mostrado a Lima y el dinero que le he ahorrado a Lima por errores que hemos evitado, valen más que, recuerde, somos 39 regidores. Podrían haber habido otros 38 fiscalizadores. ¿Por qué solo Salinas? Al final del día, la calidad creo que vale más que la cantidad. ¿Por qué, si usted es un hombre interesado en política, de alguna manera vive en la comodidad de la invitación a los partidos y no se dedica a hacer vida partidaria y a trabajar políticamente en serio? Muy buena pregunta, Carlos, porque en el año 92, cuando yo comienzo en la política a la fuerza y soy arrestado y acusado de terrorismo por el gobierno de Fujimori y por órdenes de Montesinos, e intentan matar a mi padre, muchos jóvenes de hoy no lo saben, y estuve un mes en la DINCOTE, ¿no es cierto?, y salí al exilio 3 años, y volví en el 95, me dediqué a la política al íntegro. Primero para sacar a mi padre de la cárcel y a los oficiales injustamente detenidos, y luego para derrotar a la dictadura, que lo logramos en el año 2000. Quienes capitalizaron eso políticamente fueron otros, fue Alejandro Toledo, fue los que llegaron, porque lo que nosotros queríamos era defender la democracia y defender la institucionalidad. Y luego pasé varios años hasta el 2006, mi candidatura presidencial prevé una candidatura a Miraflores, una candidatura a Lima. ¿Y sabe qué cosa pasó, Carlos? Que cometí el grave error de ser romántico. Es decir, las campañas no se financian con el romanticismo. La política no se financia con el corazón. La política no se financia con las buenas ideas. Me pasé 15 años intentando financiar eso. La llegada del poder para cambiar y renovar la política, y no solamente terminé trasquilado y quebrado, sino que decidí que nunca más sería candidato. Jamás. Sin tener dinero para financiar una campaña. ¿Por qué? Porque yo jamás dependeré de dinero de mal habido, de la corrupción o del narcotráfico que ahora se infiltra en las campañas. Y segundo, porque la democracia peruana es muy imperfecta. No financia la democracia. El Estado no financia a los partidos políticos. Lo tienen que financiar los candidatos. Claro, pero... Y en esto, para terminar, perdón, uno de los problemas que ha tenido Salvador, por ejemplo, ya hablemos en concreto, y él ya aprendió la elección en carne propia, ha intentado ganar sin recursos contra campañas millonarias como la de Villarán o Castañeda, ¿no? Claro, pero en el camino, digamos, uno postular en primera y ganar es también como que un poco romántico e idealista, pero sí el trabajo constante a largo plazo podría traer réditos, claro, poco a poco, digámoslo así, ¿no? No estoy tan viejo, en ese camino pero estamos. Por eso, pero lo que sucede es que la pregunta de Carlos va por Miraflores Unido, Diálogo Vecinal, Justicia Nacional, luego postula por el PPC y ahora con Salvador. Entonces, ¿por qué no quedarse en el trabajo partidario? Y el diálogo es una paradoja absoluta. Muy buena pregunta también. A ver, mis amigos políticos se van a enfadar con lo que voy a decir, pero le tengo que ser sincero, y sobre todo con ustedes y con el público. Es que yo no creo en los partidos políticos peruanos. Es que yo no soy un político, yo soy un empresario que me tocó llegar a la política porque me acusan de terrorismo, me meten a la cárcel y vivo en carne propia la injusticia del poder. Y digo, si esto me pasa a mí, que tengo una maestría, que hablo 3 idiomas, que exporto, que tengo una empresa que da trabajo y que me va bien profesionalmente, ¿qué no le pasa a millones de personas? A millones de peruanos que no tienen la misma suerte que yo, que viven en el infortunio de la falta de oportunidades. Y estando en la cárcel y luego en el exilio, con todos mis idiomas y con todo mi éxito profesional a los 27 años, dije, esto no puede seguir así. Y me metí en política primero por defender la libertad de mi padre y de los suyos, por defender la democracia en el Perú, y luego comencé a avanzar, y porque fundamos Miraflores Unido con un grupo de vecinos que queríamos cambiar el sistema. El sistema no se puede cambiar desde adentro, se tiene que cambiar desde afuera. Luego fundamos, personalmente, lo fundé Diálogo Vecinal, y ahí está la paradoja que usted dice, Carlos, porque Diálogo Vecinal lo hicimos nosotros con nuestro esfuerzo sacando las firmas. Luego una de las personas que allí había, que también ha sido expulsado ahora del grupo de Villarán,
nos robó el logo, nos robó la denominación y ya no pude volver a usarla porque nuestro plan era pasar de diálogo vecinal a diálogo nacional. Susana Villarán postuló por diálogo vecinal, Así es. ¿no es cierto? Y eso es lo irónico en todo caso, porque es, obviamente, abiertamente usted ha denunciado a Susana Villarán. Entonces lo que nos lleva a preguntarle, ¿qué va a pasar en este nuevo Consejo Edil? ¿Va a apoyar? ¿A quién va a apoyar? Porque, digamos, hay un oficialismo, Castañeda Locio, y para que haya una oposición fuerte se tendrían que aliar varios partidos y, digamos, varios movimientos. El diálogo vecinal por el que postuló Susana Villarán fue el diálogo vecinal que nos usurparon a nosotros, por lo tanto no tenía nada que ver con el nuestro, con la gente que se portó mal y que la propia Susana Villarán tuvo que despedir también por las mismas razones. Por ahí un colega de ustedes me dijo, ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón. Yo voy a trabajar por Lima, Carla. Yo fui invitado por el PPC, efectivamente, yo no soy miembro del PPC, como tampoco soy militante del PPS. No sé si seré militante de algún partido alguna vez, porque no hay un partido que todavía me llegue a convencer, ni ideológicamente, ni desde el punto de vista del liderazgo. Claro, pero los votos suman para tomar decisiones en el Consejo Edil. Transporte, por ejemplo. Eso es una suerte también de leyenda urbana. El que manda es el que tiene mayoría. La oposición tiene una digamos, acción, a menos que tú tengas un liderazgo muy particular y te quieras enfrentar, muy limitada. Pero respondiendo a su pregunta, ¿cuál va a ser mi función? La misma de siempre. Trabajar por la verdad, trabajar por Lima. Yo no trabajo ni para Susana Villarán hoy día, ni para Castañeda Locio mañana, y seré tan exigente y tan meticuloso en la fiscalización con él como lo he sido con ella. Ojo, esto no es personal, además muchos lo toman personal. No, señores, es fiscalización a una gestión. No es mi culpa, no es culpa de Jaime Salinas que 9 de cada 10 limeños perciban lo mismo, porque 10% solo ha votado por ella y 90% ha votado en contra de ella. Corredor Azul. ¿Cuál es su posición respecto al Corredor Azul? Ya Castañeda ha sentado oposición y lo va a revisar porque dice que no funciona. Mejorarlo. ¿Cuál es su posición? Yo sí estoy de acuerdo con la reforma del transporte. Pero si quiere sacarlo y meter Orión u otros transportistas, digamos. Me opondré a ellos sin duda alguna. Nosotros votamos a favor de todas las reformas que planteó Gustavo Guerra García por transporte y él no me dejará mentir. Es más, uno de los pocos regidores de oposición que le daban la razón a Gustavo cuando algunos colegas del PPC se enfrentaban a él, era yo. Y Gustavo venía después de la sesión y decía, oye, gracias, porque esto no es personal, esto es institucional a favor de la ciudad. Y yo sí estoy de acuerdo con la reforma. ¿Cree usted que los 7 apristas harán oposición o se sumarán a Castañeda? Eso hay que preguntárselo a los apristas. Pero su percepción política, ¿qué le dice? Mi percepción política es que ellos van a recibir una consigna, y esa es la suerte de ser independiente, que a mí nadie me da órdenes, yo respondo a la población y yo no respondo a un partido político ni a un jefe, ¿no es cierto? Ellos van a recibir una orientación y supongo que van a hacer también lo que su partido le convenga como partido y lo que a ellos como persona. Espero creerlo así. Ayer conocí a uno de ellos, me dio muy buena, 2 de ellos. Conversé con ellos, uno en un programa de televisión y otro en la radio, que es un invitado, un muchacho joven de 27 años, Moisés, y me pareció muy ecuánime y muy independiente. Ojalá que se conduzcan así. Mire, Carlos, y esto es un llamado a los regidores de la propia bancada de Solidaridad. Lo peor que le puede pasar a un alcalde, y lo peor que le ha pasado a Villarán, por ejemplo, es tener un grupo de regidores que hagan, sí señor, y agachen la cabeza. Un regidor debe votar de acuerdo a su conciencia y de acuerdo a la población, y no de acuerdo a lo que le ordenen o la consigna. ¿Por qué? Porque al final le hace daño al mismo que le está pidiendo eso, porque lo que mal comienza, mal acaba. Pero este actual Consejo Edil, ¿qué le dice? Este actual Consejo Edil vota muchas veces agachando la cabeza y por eso lo revocaron al anterior. ¿Y el próximo, el que viene? ¿Qué me dice? Pues que no los conozco a muchos, conozco a algunos que han sido reelectos. Yo estoy muy contento que el señor Germán Aparicio de Somos Perú, que es un gran regidor, que tiene una gran experiencia, así haya sido reelecto. No conozco al resto de los nuevos, pero yo tendré una voz, espero, como siempre, que el resto lo asimile con digamos, buena onda. Diferente, yo defenderé lo que mis convicciones y lo que mis ideales y lo que creo que Lima merece. Cuando hayan cosas que están bien, las apoyaré, y cuando hayan cosas que están mal, las señalaré. Cuando tenga delante el alcalde de Lima en el Consejo, ¿pensará usted en Comunicore? Ya se lo he dicho. No lo he tenido delante de Lima en el Consejo de Lima, lo he tenido en Lima hace 3 días que fui a saludarlo, hace 2 días. Y el tema con Comunicore es un tema que está judicializado, es un tema que tiene que resolverlo la justicia. Pero es excluido del proceso, él nunca pasó por una sentencia judicial. De acuerdo, pero yo no soy ni de Solidaridad Nacional ni he votado por él. Yo marqué la S y voté por Salvador. Lo que yo sí creo es que la justicia tendrá que decir su palabra, porque otra cosa. También me han preguntado por lo mismo, y en el mismo caso que Castañeda, entra Villarán. Yo sí creo que el Consejo Metropolitano debe investigar y hacer auditorías de gestión. Les cuento una anécdota. Cuando en el año 2011 se separaron los regidores de mayoría y pidieron una comisión investigadora contra Castañeda, yo me paré y dije, señores, se están equivocando, no individualicen
hagamos una comisión investigadora de la gestión de Castañeda, de él y de todos los funcionarios que puedan haber actuado mal. Ellos lo hicieron así, no me hicieron caso y pasó lo que pasó, la comisión no llegó a nada. En este caso, yo estoy en contra de que se haga una comisión contra Villarán. Yo sí creo que se debe hacer una comisión auditora de los 4 años de gestión, porque no debe haber borrón y cuenta nueva, pero no personalizarlo para no hacerle daño a una persona, perseguirla y mucho menos victimizarla. Castañeda Lozo lo que ha mencionado es que va a querer que este consejo edil sea técnico y no político. ¿Eso se puede en un espacio político? Eso se llama wishful thinking en inglés. Eso es lo que él quiere, pero eso no sé, no creo, por lo menos en mi caso, que es lo que se vaya a dar. ¿Quiere que sean públicas? Tienen que ser públicas. En este caso son públicas y yo voy a pelear y voy a pedir para que así sea. La población tiene... ojalá, y ustedes sí lo siguen, pero ojalá la población lo siguiera más por internet. Nuestras sesiones son todas grabadas. Y yo puedo por eso con tanta vehemencia poder decir en tal o cual sesión yo actué o de tal o tal manera, porque está grabado en video. Nos vamos. Gracias por todo. Gracias por haber estado en la invitación. Muy buenos días. Jaime Salinas, electo regidor metropolitano de Perú Patria Segura. 7:39, hacemos una pausa.